Hola, mi nombre es Jessica Parrales y junto con mi compañera Elizabeth Morgan somos el equipo 4. El tema que escogimos es la Gestalt. La terapia Gestalt nace de una idea muy sencilla pero muy profunda. Las personas no percibimos la vida en pedacitos, sino como un todo. Nuestro cerebro organiza la experiencia completa, dándole sentido global a lo que vemos y a lo que vivimos. Por ejemplo, cuando observamos un cuadro, no analizamos cada color o figura por separado, simplemente vemos una escena completa. Esta manera de integrar la experiencia es lo que los psicólogos alemanes llamaron Gestalt, que significa forma o totalidad. Aunque esta idea empezó en la psicología de la percepción, más adelante inspiró una corriente terapéutica completa. Fritz Perls, considerado el padre de la terapia Gestalt, tomó una visión y la llevó al terreno emocional. Él planteó que si, así como vemos en conjunto, también vivimos en conjunto. No podemos separar mente, cuerpo, emociones y acciones. Todo está conectado y se influye mutuamente. Y según esta perspectiva, cuando algo en nosotros se activa una emoción, un deseo o un conflicto, esto se vuelve una figura, lo más evidente para nuestra conciencia, mientras todo lo demás pasa a ser el fondo. Esta dinámica de figura y fondo sucede todo el tiempo. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estás leyendo y de pronto te da sed. La lectura se vuelve fondo y la sed figura. Tomas agua y la necesidad se cierra. Pero si aprendemos a ignorar sistemáticamente nuestras necesidades, estos ciclos se interrumpen y ahí comienzan las tensiones, la ansiedad y los bloqueos. La Gestalt también explica cómo los seres humanos tenemos una tendencia natural hacia la homeostasis, o sea, hacia el equilibrio. Todo en nosotros busca autorregularse. Si tengo sueño, duermo. Si tengo hambre, como. Si me siento sola, busco contacto. El problema es que a veces el aprendizaje, el miedo o las expectativas externas hacen que perdamos sensibilidad hacia nuestras propias señales internas y eso nos desconecta de nuestro proceso natural de bienestar y de las necesidades propias. El darse cuenta es la capacidad de contactar de manera real con lo que estoy viviendo en el momento presente. Para la Gestalt existen 3 zonas de existencia. La interna, donde están mis emociones, mis sensaciones corporales y mi respiración. La externa, que incluye lo que percibo del ambiente con mis sentidos o con mis sensaciones corporales. Y la zona de la fantasía, que está formada por recuerdos, expectativas, planes e ideas. El problema surge cuando casi toda nuestra energía se queda atrapada en la fantasía. Nos pasamos la vida pensando, analizando, preocupándonos o imaginando escenarios. Mientras tanto, el presente pasa desapercibido. La terapia Gestalt justamente busca traer a las personas de regreso al aquí y a la ahora, a lo que sienten, a lo que su cuerpo expresa y a lo que necesitan realmente. No para juzgarlo, sino para escucharlo. La autenticidad, la espontaneidad y la presencia son elementos claves para el crecimiento gestáltico. Como decía Peirce, el cambio real sucede cuando una persona se permite ser lo que es, no cuando intenta convertirse en lo que cree que debe ser. Entramos a uno de los conceptos más importantes, el contacto. En la Gestalt, el contacto es la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. A través del contacto nos nutrimos emocionalmente, nos reconocemos y crecemos, pero también aprendemos a interrumpir este contacto
cuando algo nos parece riesgoso, incómodo o amenazante. Estas interrupciones son formas de defensa que en algún momento de nuestra vida fueron útiles, pero cuando se vuelven automáticas terminan alejándonos de nuestras necesidades reales. Para explicar este proceso, la Gestalt describe el ciclo de la experiencia, que es la manera natural en la que una necesidad aparece, crece y busca satisfacer, finalmente se cierra. Todo inicia con una sensación, luego viene el darse cuenta, después surge la energía para actuar, llega la acción concreta, luego el contacto pleno y finalmente la satisfacción que nos permite retirarnos y descansar. Cuando este ciclo fluye nos sentimos equilibrados, pero cuando se interrumpe en alguno de sus pasos, la Gestalt queda abierta y esto puede generar tensión y frustración, una sensación de vacío. Se describen varios mecanismos neuróticos que usamos para interrumpir este ciclo. Uno de ellos es la introyección, que es aceptar creencias o mandatos. Un ejemplo es cuando decido, tengo que ser perfecta, no debo de enojarme. Por otro lado está la proyección, que ocurre cuando atribuimos a otros lo que es nuestro. Ellos me critican, sin embargo yo soy la que me estoy criticando. Sigue la retroreflexión, que aparece cuando me hago a mí que quisiera hacer hacia afuera, guardarme mi enojo, mi frustración, castigarme, reprimirme. Continúa la confluencia, que es cuando pierdo mis límites personales, me fusiono con los deseos de los demás. A todo digo sí, cuando en mi interior quisiera decir no. Sigue la deflexión, que es distraerme, evadir con chismes, cambios de temas y actividades constantes. Y finalmente está el egoísmo, que es la necesidad de controlar el proceso para evitar sentirme vulnerable. Lo importante no es eliminar estos mecanismos, porque todos en algún momento los usamos. Lo verdaderamente valioso es darnos cuenta de que cuando aparecen, cómo afectan a nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando una persona empieza a observar sus interrupciones sin juicio y con curiosidad, se abre un espacio enorme para transformar su manera de vivir. La terapia Gestalt no busca pelear contra los mecanismos, sino comprenderlos y recuperar la espontaneidad que quedó atrapada detrás de ellos. Parte del tema se enfoca en cómo trabajar la terapia Gestalt en la práctica. A diferencia de otros enfoques más centrados en la interpretación o en el análisis, la Gestalt es una terapia muy vivencial. Le interesa más a lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora que las explicaciones largas sobre el pasado. Por eso, muchas de las técnicas buscan activar la conciencia en el momento presente. Una de ellas es invitar al paciente a hablar en primera persona usando el yo, para que contacte con lo que siente en lugar de describirse desde fuera. Otra técnica conocida es la silla vacía, que permite dialogar con la parte interna o con una persona significativa, ayudando a cerrar asuntos pendientes. También se usan movimientos corporales, exageraciones de gestos o cambios de postura para amplificar algo que la persona quizá no ha notado. Esta técnica no son juegos ni actuaciones, sino formas de abrir la conciencia, de descubrir lo que está pasando realmente dentro de la experiencia emocional. La Gestalt parte de la idea de que el cuerpo, la emoción y el pensamiento están profundamente conectados. Por eso trabajar con el cuerpo revela cosas que hablar solamente no logrará. El papel del terapeuta en este enfoque es muy particular. No es alguien que te dice qué hacer ni cómo resolver tu vida. Es más bien un acompañante presente, muy atento, que te refleja lo que haces y cómo lo haces. Observa tu lenguaje, tu respiración, tu energía, tus silencios y tus palabras. Su función no es darte soluciones,
sino ayudarte a ver lo que tú misma no estás viendo. Desde ahí, el cambio surge de manera natural, desde tu propia responsabilidad y tu propia claridad. En esencia, la terapia gestal es un camino de regreso a la autenticidad. Te invita a sentir lo que sientes sin taparlo, a reconocer tus verdaderas necesidades, a expresarte con más libertad y a relacionarte desde un lugar más consciente. No pretende que te adaptes a un molde o a una expectativa externa, sino que te reconectes contigo. Cuando esto sucede, las gestalt que estaban abiertas empiezan a cerrarse y la vida se siente más ligera, más real y más presente. La gestalt confía profundamente en la capacidad humana para autorregularse y encontrar equilibrio cuando existe contacto genuino con uno mismo y con el entorno. Gracias.